El profesor tenía una galleta en las manos. Era una galleta negra con aroma dulce, una galleta negra con el aroma dulce y la palabra muerte en relieve. El campanario del pueblo tocó las 3 de la madrugada. El sonido llegó sin distorsión, a través de la ventana abierta por la que entraba la brisa veraniega. Junto a él tenía una pila con 7 trabajos impresos. Los había garabateado en rojo ya, y en la cubierta de cada uno de ellos se podía ver el número del terror, la nota. En la papelera habían 2, y el que tenía enfrente era el último que le quedaba. Pero era el más grueso, el que tenía la narración más tosca y los conceptos más densos. Sus ojos apenas podían ya mantenerse fijos en las palabras y divagaban por toda su mesa. Acercó las manos hasta la galleta e inspiró fuerte. El aroma era tan dulce que la acercó a sus labios y pensó en devorarla, igual como había hecho con las anteriores. Pero ninguna de esas tenía la palabra muerte encima. 2 días antes, cuando fue a hablar con la coordinadora, ésta le entregó un paquete de gran tamaño envuelto en papel. Al levantarlo, notó lo pesado que era y por su firmeza dedujo que se trataba de los trabajos de final de carrera por corregir. No se equivocaba. «Son 10», había dicho ella. «Lo siento, vamos cortos de evaluadores». Cuando salió del despacho, el profesor estaba desanimado. Su cerebro sabía que cada uno le traería entre 4 y 8 horas de trabajo, y para ello solo tenía 4 días. Días en los que tendría que combinarlo todo con su empleo de programador y sacrificar su fin de semana. Al salir del campus, pero, una voz lo llamó por su nombre. El kiosquero que siempre estaba ahí para venderle el marca le hacía un gesto con la mano. «Toma», le había dicho él mientras le daba una bolsita con galletas. «Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando». Al llegar a casa, abrió el paquete y la bolsa. 10 trabajos y 6 galletas. Los trabajos impresos en papel grueso, blanco y de textura suave, y las galletas aromáticas, negras y con una palabra en relieve. Plagio, trampas, mentira, error, vacío y muerte. El profesor contempló las galletas y primero pensó en tirarlas, pero no tenían nada más que fuese dulce en la casa y los ánimos le llegaban al suelo. Cogió una al azar, error, y la comió sin pensar mucho mientras abría el primer trabajo. Era la mejor que había probado en años. No era capaz de saber las especias que llevaba, pero el sabor dulce venía acompañado de matices que le sorprendieron. Leyó el título, sacudió su cabeza en sorpresa y lo leyó de nuevo. Era un trabajo de otra carrera. Pensó en el pobre profesor de Historia del Arte al que le hubiesen entregado una corrección de un trabajo de programación. Sintió una cierta lástima cuando lo estaba metiendo en su mochila para devolverlo. Pero luego contempló la pila que tenía por delante para corregir y decidió arrojarlo a la papelera en un acto de rebeldía. «Uno menos». Esas fueron las palabras que le pasaron por su cabeza cuando agarró el segundo trabajo de la pila y se comió la segunda galleta. Plagio. Empezó a leer el documento. Todos empiezan igual, con su resumen en varios idiomas, su índice de contenidos, su innecesario índice de figuras y la introducción. Al poco de empezar a leer el primer parágrafo, recibió un audio de la coordinadora. «El segundo trabajo se ha detectado como no genuino y el estudiante ha decidido no presentarlo». «No genuino», pensó. «Qué forma tan bonita de decir que el trabajo era copiado». Y tras eso lo arrojó a la papelera junto al otro. «2 menos». Y con esas palabras empezó a corregir otro de los trabajos, con la boca seca por la falta de dulce, pero esta vez sin caer en la tentación de comer otra de las galletas. La noche se hizo larga entre fórmulas, análisis de resultados y conclusiones del trabajo, hasta que, de madrugada, por fin, escribió en rojo el número de la nota en la portada. La noche siguiente empezó igual, y pudo corregir otro de los trabajos a duras penas. Estaba cansado de no haber podido dormir, y las horas de lectura se le hicieron interminables. Empezó el fin de semana antes del alba con el profesor sentado en su escritorio, junto a su ventana y con el quinto de los trabajos frente a él. Le faltaba un rato para desayunar y sentía el estómago revolviéndose. Ante él, las galletas del kiosquero le parecieron como el manjar más suculento. Acercó la mano a la bolsa y rebuscó dentro hasta sacar una galleta. «Trampas», que degustó con placer antes de empezar la lectura. El profesor sabía que en las próximas horas no se movería de ahí, primero con la lectura exhaustiva y luego con la corrección,
pero estaba determinado a dejar ese trabajo listo antes de desayunar. La lectura fue veloz, muy veloz, tan veloz que en apenas media hora había terminado. No se lo podía creer. El número de páginas era parecido al de los demás, pero había devorado el documento en una fracción del tiempo. No lo podía creer. Algo no cuadraba. Algo que estaba escondido, algo que debía encontrar para ser penalizado. Y lo encontró. La fuente más grande, el sangrado más expandido, el interlineado gigante y un montón de páginas prácticamente vacías. ¿Y el contenido? Pensó, reducido a la mínima expresión. La nota estaba clara cuando alguien hace trampas. 0. Tomó el desayuno antes de que saliese el sol y acompañó el café con una de las galletas. Vacío. Al leerlo, el profesor recapacitó un segundo. Tras comer la galleta de error, había encontrado un trabajo equivocado. La galleta de plagio le había descartado uno más por ser una copia. Y la de trampas había llegado justo antes de suspender a un estudiante por alterar el formato para cumplir el mínimo de páginas. Sonrió. Te haces viejo y supersticioso, pensó antes de comerse una nueva galleta. Mentira. Y empezar con la corrección. Esta también fue rápida. El trabajo carecía de contenido. El estudiante se había limitado a redactar una guía de instalación de las tecnologías que había usado. Y nada más. No había trabajo tras esas palabras. Eran un lorem ipsum glorificado y maquetado para parecerse a una cosa seria. Otro 0. La séptima memoria, la última que pretendía corregir ese sábado, fue veloz también. El estudiante mostraba el desarrollo de su aplicación con muchos detalles. Un cronograma perfecto, un diario de desarrollo sin ningún tipo de fallo, y al final lo remataba todo con capturas de pantalla orgullosas de su producto y una bibliografía extensa. El profesor estaba muy contento y le parecía un tema interesante. Tan interesante que decidió hacer clic en uno de los enlaces de donde el estudiante había sacado la información. Y para su sorpresa, en vez de encontrar un artículo técnico, el navegador le viajó hasta un vídeo sobre medusas. Luego clicó otro de los enlaces para llegar a un nuevo vídeo, esta vez de tiburones, y con el tercero, con el que viajó a un reportaje sobre estrellas de mar, el profesor se dio cuenta que algo no iba bien. Y entonces introdujo un fragmento del código del estudiante en el buscador y este dio en la diana. Encontró una página donde se contaba, con pelos y señales, el desarrollo de un programa tan parecido al del trabajo que hasta las capturas de pantalla eran las mismas. Un nuevo 0. El profesor miró la bolsa de las galletas, en la que solo quedaba una de ellas, muerte, y sintió miedo. Al día siguiente corrigió 2 de los trabajos que le quedaban, muy extensos, muy difíciles de leer, complicadísimos de evaluar. Le llevó todo el día, hasta la madrugada, momento en el cual el campanario tocó las 3 y el sonido le llegó por la ventana. Momento en el cual tenía delante el trabajo más grueso, el que tenía la narración más tosca y los conceptos más densos. Ese titán le comería todo lo que quedaba de la noche y posiblemente los ratos libres del día siguiente. El último antes de tener que entregar las notas. Y sin darse cuenta, el profesor se vio a sí mismo con una galleta en las manos. Una galleta negra con aroma dulce, una galleta negra con aroma dulce y la palabra muerte en relieve.